Empezamos. Empezamos, ¿vale? Entonces, se ubican en sus manuales y vamos a empezar a estudiar este tercer punto de nuestra parte práctica. Y es un discípulo madura cuando aprende a alabar. No a alabar, sino a alabar. Un discípulo madura. Quiero que por favor estén en silencio todos, por favor. Vale, perfecto. Ahora, entonces, empezamos. Pues un discípulo madura cuando aprende, como pueden ver, estas clases que estamos haciendo, estas clases son de manera práctica. Entonces estamos practicando un poco lo que hemos ido aprendiendo. Ya vimos que un discípulo de Dios madura cuando aprende a orar. Importante como hijo de Dios que podamos orar. Y también la semana anterior estuvimos viendo que un discípulo madura cuando aprende a estudiar la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es estudiar la palabra y eso es parte también de la madurez del cristiano, de poder entender, conocer quién es Dios. Por lo tanto, el punto de hoy, el número romano, sería un discípulo madura cuando aprende a alabar. ¿Vale? Vamos a leer en sus manuales lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, el tercer aspecto importante en la vida del discípulo de Dios es la alabanza. Todo siervo de Dios debe estar agradecido con Dios porque ¿sí? Por todo lo que ha hecho por él. La alabanza es agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Es alabar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Voy a parar un momento aquí antes de pasar a leer el otro párrafo. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Está diciendo el manual, está diciendo de que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas por nosotros. ¿Cuántos de aquí no están agradecidos? Y vuelvo y le digo otra vez que que lo veo aquí por la pantalla. ¿Cuántos de los que están aquí no están agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo? De la manera como Dios está trabajando, como Dios está moviéndose en nuestras vidas, todo lo que Él está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con el Señor, porque Dios es el que está pendiente de todo lo que ha hecho, las cosas que Él nos ha ido haciendo. ¿No? Otra vez nos podemos empezar a pensar, a analizar hacia atrás. Dios es el que te ha bendecido con un trabajo, Dios te ha bendecido con salud, Dios te ha bendecido con una familia, Dios te ha bendecido de traerte a esta nación, Dios te ha bendecido de muchas maneras, Dios te ha guardado, te ha protegido. Entonces nosotros tenemos que ser muy agradecidos a Dios, y darle gracias a Dios por todo. Nosotros tenemos que ser personas en todo tiempo tenemos que agradecerle a Dios. Tenemos mucho de qué agradecer. Si empezara yo a hablar solamente del por qué o de cuántas cosas tendríamos que darle gracias a Dios, te aseguro que la reunión de aquí terminaríamos solamente hablando de cuántas cosas que tenemos que darle gracias a Dios. Nuestra propia vida, todo tenemos que darle gracias a Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser agradecidos con Dios. Y el ser agradecido es alabarle a Dios, porque nos ha dado muchas cosas maravillosas, muchas cosas nos ha dado Él. Así que es bueno entender esto. Así que vamos a leer el otro párrafo a continuación. Perdona, pero ese párrafo que les voy a leer no lo tengo aquí. Voy a leerlo aquí en su manual, ustedes léanlo allí. Dice, necesitamos tener siempre un corazón agradecido a Dios, que ha hecho tanto por nosotros. La persona que alaba a Dios reconoce quién es Dios, lo ensalza, lo honra, magnifica su nombre, glorifica a Dios. La alabanza proclama que Dios es grande, majestuoso, precioso, poderoso. Alabar a Dios es reconocer su grandeza, su poder, su amor, su bondad, su misericordia. La alabanza debe hacer parte de nuestra vida, en el devocional personal y familiar. En el hablar con la gente debemos mostrar al mundo que tenemos un Dios bueno que se preocupa siempre por nosotros. Es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que, hasta cuando hablamos con las personas, siempre tenemos que alabar a Dios.
Que nosotros, las personas, cuando nos conozcan a la hora de nosotros hablar, ven que nosotros vamos muy agradecidos. Es que bonito cuando la gente escucha, cuando pasan cosas que para ellos es normal y nosotros decimos, gracias a Dios por esto, gracias porque Dios esto, gracias porque Dios me bendijo, gracias porque esto. Eso es bonito y eso es Dios le gusta eso, que nosotros seamos agradecidos. Y es bonito también cuando nosotros, como desde pequeños, nuestros padres han hecho ese trabajo con nosotros, nos daban algo y nosotros nos enseñaban a decir gracias. Cualquier cosa que recibíamos, dile gracias, porque nosotros tenemos que ser agradecidos. Y nuestros hijos desde pequeños tienen que aprender a que deben de ser agradecidos con Dios, de que Dios es el que nos da las cosas. Yo acostumbro mucho a mi niña de 6 años y a mi hijo de 12 años, cada vez que hablo con ellos, decirles de que le den gracias a Dios por todo, porque ellos no entienden muchas cosas, pero nosotros sí, como padres y en la madurez espiritual que Dios nos está llevando, le tenemos que hacer de cuenta de que lo que ellos tienen es porque Dios se los está dando. Entonces, cada vez que le compramos algo, le decimos, dile gracias a Papito Dios, dile gracias a Papito Dios porque Él es el que te lo ha regalado. Dele gracias al Señor Jesucristo porque Él es el que te está guardando. Dele gracias al Señor. Entonces siempre le enseñamos a que den gracias y es parte de la vida del cristiano. Eso es alabar a Dios, adorar al Señor, darle la honra que se merece, darle esa majestuosidad a Él, entender todas estas cosas, ¿vale? Hoy vamos a empezar a desarrollar este punto que va a ser de mucha bendición y este manual, terminando aquí, hace una pregunta y dice el manual, ¿sí? En este caso el manual, hace una pregunta y le dice, ¿y tú? Hace una pregunta, ¿y tú? ¿Alabas a Dios? Es la primera pregunta que nos hace el manual. Primero nos hace una pregunta, ¿y tú alabas a Dios? Entonces debería empezar nosotros a pensar, a cuestionarnos, a preguntar, ¿estamos verdaderamente alabando a Dios? ¿Estamos verdaderamente entendiendo esto de darle gracias a Dios, alabar? ¿De qué manera alabas tú a Dios? ¿De qué manera tú honras el nombre de Dios? Por lo tanto, hoy vamos a empezar a desarrollar estos puntos y entendiendo la importancia de lo que es alabar a Dios, de poder adorar su santo nombre y alabarle, porque Él es grande, Él está pendiente de nosotros, nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que entender muchas cosas con respecto a Él. Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar, a trabajar esto y vamos a empezar a leer nuestro primer punto de autocompletación, que es el punto A. Vamos a leer el Salmo 100, el versículo número 4, y lo vamos a leer todos. Dice la palabra así: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle. Mira lo que dice la palabra. Dice que tenemos que entrar por sus atrios con alabanza. Dice alabarles, bendecir tu nombre. La palabra del Señor enseña, cuando está hablando aquí el salmista, él siempre está eh, mostrando de que había un tabernáculo donde se encuentra el lugar santo, lugar santísimo, sí, pero también antes de eso primero está el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el salmista dice que cuando nosotros entremos por esas puertas, es como cuando nosotros entramos a la iglesia, entramos por primera vez, digamos, al templo, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros, los demás son 4 paredes. Cuando nosotros entramos en templo, dice de que entremos por esas puertas con agradecimiento, que entremos dándole gracias a Dios, que entremos por esas puertas con acción de gracias, entramos por esos atrios dándole alabanza a Dios y que tenemos que alabar y bendecir su nombre, porque verdaderamente Dios se merece. Y es bonito cuando vamos nosotros a la iglesia. Yo siempre le digo muchas veces a personas que acostumbra a ver, que a veces vienen a la iglesia y entran muy distraídos, llegan tarde, no llegan a la hora de la alabanza me tocó hablar con una persona y decirle, yo siempre he notado que tú siempre vienes, pero llegas siempre tarde a la reunión
no te gusta, o sea, no entiendo por qué. Y ella me responde, me dice, la verdad, hermano, es que a mí no me gusta la alabanza. Así me dijo, así, no me gusta la alabanza. Y yo llegué y le dije, perdón, pero si es que la alabanza nunca se ha hecho para ti, la alabanza se hace es para Dios. Tú tienes que entender de que tienes que venir a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Y le recordé este versículo, la misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que entrar alabando su nombre, adorando, cantando. Y vamos a eso, primero adoramos, damos nosotros a Dios, alabamos su nombre y después Él nos da a nosotros damos de nuestro corazón hacia Él, después Él nos da a nosotros y nos da la palabra. Pero es muy triste que de pronto llegue una persona y no entienda este concepto de adorar a Dios. Sencillamente crees como si fueran unos músicos más, como si estuvieran escuchando a una persona allá. No, esto no se trata de eso, se trata de que tú de tu corazón des lo mejor, que te tomes el tiempo para alabar el nombre de Dios, alabarle a Él. Por lo tanto, en este punto, que es importante entenderlo, debe entender de que cuando nosotros entramos por el atrio, ¿sí? Vamos a entrar allí para poder acceder a la presencia de Dios. Así que el punto que, como yo le estaba diciendo en la clase anterior, aquí en estos puntos no se trata de un punto de autocompletación. Aquí nosotros ya estamos teniendo madurez espiritual y ustedes ya empiezan a escribir algo que Dios les está colocando en el corazón. Yo les voy a dar una respuesta que es la que es a mi parecer, pero ustedes pueden escribir esta, también pueden escribir otra, porque de eso se trata el manual, que ustedes saquen lo que tengan en su corazón, ¿vale? Por lo tanto, el manual yo les coloqué así. Entonces dice la pregunta así, dice, Salmo 104, del punto A, alabanza es importante para poder tener acceso a la presencia de Dios, ¿sí? O sea, la alabanza es importante para que nosotros podamos tener acceso a esa presencia de Dios, empezar allí. Tú no puedes pretender llegar allí sencillamente y creer que ya puedes llegar a la presencia de Dios, no, primero te tienes que humillar, reconocer su santo nombre, reconocer su majestuosidad, reconocer, adorarle, cantarle, es lo que tenemos que darle de corazón. No podemos pretender llegar allí sencillamente, como les decía, llegar tarde a las reuniones porque es una cita divina que tenemos con nuestro Creador, es nuestro Padre. Llegar tarde a las reuniones, menospreciar ese tiempo de alabanza, eso Dios lo ve. Por lo tanto, como cristianos, como discípulos de Cristo que se están levantando, deben de entender de que cuando ustedes vayan a las iglesias y cuando lleguen ustedes a la iglesia, vayan con una acción de gracias, a darle gracias y de entrar, empiecen a cantar y a alabar su santo nombre, pero lo hagan de corazón para poder tener acceso a la presencia de Dios, ¿vale? Vamos a continuar con el punto B y es Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, la palabra del Señor la vamos a leer todos, ¿sí? Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza, pero aquí lo explica y dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que con tus labios, cuando tú estás confesando su santo nombre, cuando estás con tus labios, es con tu fruto de tus labios, tú puedas hacer, eso es un sacrificio de alabanza, poder entender. Entonces, nosotros podemos, digamos, yo a entender aquí, digamos, este punto, por eso dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nosotros hacemos esto, porque nosotros estamos dentro de un cuerpo espiritual. Jesucristo, Él ya pagó un precio y Jesucristo allí, él ya está con el Padre, nosotros estamos dentro de un cuerpo espiritual. Y por eso dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por lo tanto, yo lo he puesto de esta manera, ¿sí? Para que ustedes más o menos lo puedan entender. Entonces, dice el punto B, Hebreos 13:15, dice, la alabanza puede ser comparada, ojo con esto, mira, comparada, es una comparación, comparada a
sacrificio de adoración a Dios por medio de Jesucristo. Porque es que lo que Jesucristo hizo, lo que Él pagó, ¿sí? Eso fue un sacrificio de adoración. La alabanza es comparar así, nosotros también, cuando estamos ahí, y ahora que estamos en el cuerpo de Jesucristo, podemos entender, es que nosotros también hacemos ese sacrificio de adoración y es por medio de Jesucristo. Nosotros cuando estamos adorando su santo nombre, reconociendo, es lo mismo, es la comparación que Dios pone, así como Jesucristo adoró su nombre, Jesucristo adoró, digamos, con su obra majestuosa, hizo una adoración a Dios, pues nosotros también en el momento que empezamos a cambiar nuestras vidas, el área de nuestras vidas empezamos a cambiar y eso es importante para Dios. Voy a ir conectándome en otro móvil porque me ha sonado aquí que estoy quedándome sin batería, así que por favor, espérame un momento. Vale. Pues si me quedo sin internet. Vale, perfecto. Bueno, continuamos, ¿vale? Vamos a continuar con el punto C, Efesios 5, 19, 20. Efesios 5, 19, 20. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo todos primeramente. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Mira, dice que tenemos que hablar con ¿qué? Salmos, tenemos que hablar con himnos, hablar con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una manera de alabar a Dios también. La manera como tú hablas, la manera como tú te diriges, la manera como tú le hablas a las personas, eso es una manera de alabar a Dios. Y es bonito cuando la gente empieza a vernos a nosotros identificados de que somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque es nuestra manera de hablar. Tú puedes de pronto conocer a una persona y cuando tú lo escuchas hablar, tú dices si esta persona es cristiana, esta persona es cristiana, pero cuando lo conoces mucho tiempo, tú verdaderamente sabes si verdaderamente esa persona es cristiana o sencillamente es una apariencia. Cuando tú lo conoces mucho tiempo, tú sabes verdaderamente por qué, por su manera de hablar, por su manera de actuar. Ustedes recuerdan el apóstol Pedro, que cuando él estaba las circunstancias que él negó al Señor Jesucristo las 3 veces, ustedes recuerdan de que en una de esas le dijeron a él, si tú eres uno de ellos, ¿por qué habla como ellos? Él había estado tan expuesto al Señor Jesucristo, había estado tan expuesto de que las mismas personas, el de haber estado expuesto en Cristo, ya había cambiado hasta su manera de hablar. Su manera de hablar había cambiado. Y ahí la palabra enseña de que él empezó a maldecir para que, como a mostrar, pero cuando le dijeron a él, que hicieron a ellos era por su manera de hablar, ¿sí? Entonces la gente nos puede conocer a nosotros si somos hijos de Dios en nuestra manera de hablar. Puede ser que nosotros llevemos tantos años en la vida cristiana y que no se note ni siquiera en nuestra manera de hablar, seguimos siendo groseros, seguimos insultando, seguimos diciendo tacos, seguimos diciendo ofensivos, seguimos diciendo, utilizando palabras o esas palabras de doble sentidos, ¿sí? Que de pronto nosotros quedamos, sí, utilizando palabras de doble sentido, todas esas cosas, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar que verdaderamente hemos cambiado. Por lo tanto, dice que hablando entre vosotros con salmos, que tú le digas, le des bendiciones a una persona cuando se despida, bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios, como dice la palabra, la canción, haga resplandecer tu rostro, que bendigas tus hijos y los hijos de tus hijos. Qué bonito cuando nosotros podamos bendecir a una familia y nos podamos despedir y estemos dando esas bendiciones, que eso es bonito, eso es parte del Hijo de Dios. Entonces es una parte de alabar a Dios. Alabar a Dios también es con nuestra manera de hablar, con nuestra manera como nosotros hablamos, ¿sí? Nosotros dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Dadnos siempre gracias por todos, por eso les decía de que aquí, por lo tanto, en este punto, como les decía en la interpretación libre, yo lo he colocado así, pero el punto desarrollado dice así la pregunta.
Un creyente que alaba a Dios se conoce porque en su hablar hay siempre bendición y alabanza a Dios, dando gracias a Dios por todo. En su manera de hablar, siempre está bendiciendo a las personas, siempre está hablando con bendición. A hablar bien, ¿sí? Digamos, el bendecir, dice, bendecir es hablar, decir bien. Maldecir es decir mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser siempre de hablar bien. Bendecir es decir bien, de hablar bien de las personas, hablar bien en una bendición y bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros vecinos, bendecir hasta a los enemigos. El Señor nos manda que tenemos que bendecir a todos, que la gente lo vea y nosotros no tenemos que igualarnos. Viene una persona de pronto a agredirte, a decirte cosas y a decirte palabras y tú te pones al igual con ellos, ¿sí? Pues no, dice la misma palabra del Señor de que una palabra, no recuerdo cómo es que dice el versículo, pero en el contexto dice de que cuando una persona habla, ¿sí? En una respuesta suave, aplaca la ira. Dice así, una blanda respuesta aplaca la ira. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que el hablar bien es parte de nuestra vida, de la vida cristiana. Tenemos que hablar bien y es donde se reconoce. Por lo tanto, por eso el punto del escritor es que en su hablar hay siempre bendición, la alabanza a Dios, dando gracias a Dios por todo. ¿Vale? Vamos a resolver el otro punto de Daniel 4:34. Primero déjame explicarles un poquito el contexto de Daniel 4:34. Resulta que Daniel, pues por excelencia, Dios el Señor le ha hablado y le habló de muchas maneras, pero en el transcurso digamos, Daniel estando allí, había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este rey oprimía mucho al pueblo judío, pero él hubo un tiempo donde se saltó, tenía un ego demasiado alto. ¿Sí? Si ustedes empiezan a estudiar la vida de él, él se saltó tanto así que había hecho hasta una estatua de oro para que la adoraran. ¿Sí? Pero en este punto, de este punto, él tuvo un sueño y en este sueño él empieza y está un poco inquieto con el sueño que ha tenido y manda a llamar a las personas para que le descifren este sueño. Pero él manda a llamar a Daniel y reconoce que Daniel es uno que es hijo de Dios, digamos que es uno de los que Dios le habla, él lo reconoce y le pide a él la interpretación. Entonces Daniel le tiene que dar una interpretación y la interpretación, él en el sueño veía un árbol, un majestuoso árbol donde allí venían muchas pájaros anidaban, pero también hacía tanta sombra que los animales del campo se hacían alrededor de este árbol, ¿sí? Alrededor de este árbol. Y en el sueño vio de que ese árbol fue cortado. Ese árbol fue cortado, se vino abajo, pero quedaron las raíces. Entonces, en la interpretación, él le dice de que ese árbol era la majestuosidad del rey Nabucodonosor, porque ese rey tuvo una majestuosidad muy grande, es un imperio que estuvo un reino, una majestuosidad muy grande. Por lo tanto, le dice de que ese árbol era él y que ese árbol Dios iba a hacer como hizo con el árbol, lo iba a hacer con él, con su reino. Por lo tanto, fue así como ocurrió, donde en un momento donde él mira y ve toda su majestuosidad, en vez de darle la honra y la gloria a Dios, él dijo, se dio la honra y la gloria para él y en ese mismo instante vino una palabra y quedó loco. Fueron tantos, unos años, 7 años, si no estoy mal, fueron varios años que él estuvo, que él comía como las bestias del campo, se volvió tan loco que él estaba y lo había llevado a los pozos a lo más hondo que él comía con las bestias del campo. Estando allí, él después reconoce a Dios y ahí es cuando nosotros vamos a leer ahora sí, porque ya entendemos el contexto. Entonces, ahora sí lo vamos a leer, Daniel 4:34-37, dice, está hablando, Nabucodonosor está hablando así, mas al fin del tiempo, vamos a leerlo todos, por favor, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, o sea, volví en sí, dice, reconoció de dónde venía del cielo, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Se acuerda que le dije que había quedado loco? Y él
Dice, mi razón me fue devuelta. Fueron 7 años, estaban varios años ahí. Por lo tanto, él estaba comiendo con las bestias del campo. Era la situación donde Dios lo había llevado por su altivez, lo llevó a este. Pero mira que cuando él vuelve en sí, cuando él reconoce, parece como el hijo pródigo, como cuando estaba comiendo algarrobas. Miró hacia el cielo y miró hacia el Padre. Volvió en sí. Sí, pues aquí le pasó algo así parecido a Nabucodonosor. Le pasó lo mismo. Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mira aquí, y dice, y bendije al Altísimo y alabé, ahí donde está la palabra que nos interesa, alabar, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, o sea, es para siempre, y su reino por todas las edades, o sea, su reino no tiene fin, ¿sí? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de aquella tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. O sea, no hay una persona que pueda decir, ¿por qué haces esto? Continuamos leyendo y dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Dios le volvió otra vez a restaurar cuando reconoció y alabó el nombre del Señor, cuando reconoció y alabó que Dios era todopoderoso, que era ese majestuoso Dios, cuando dejó de ser tan altivo y empezó a reconocer a Dios como verdaderamente como Dios. Cuando él hizo eso, Dios le devolvió el reino y lo restableció, y su reino dice que le dio mayor grandeza. Pero mira lo que dice el versículo 37, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, mire la palabra, por eso le digo que la importancia de alabar, mira lo que está haciendo Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Puede humillar a los que andan con soberbia. Eso era lo que estaba ocurriendo con el rey Nabucodonosor, estaba ocurriendo de esta manera, y por lo tanto, voy a poner esto aquí. Por lo tanto, teníamos que entender, ¿sí? Tenemos que entender de que el rey Nabucodonosor, él reconoció el nombre del Señor, lo ha reconocido, él reconoció, pero cuando él estaba en la altivez, ¿sí? El Señor de allí, de la altivez. Y entonces, esto es similar a lo que pasó con Satanás. Satanás en su altivez no quiso reconocer a Dios. Se vino a pique. Eso es lo que dicen los proverbios. Hay muchos proverbios en la palabra de Dios que cuando estás como en ese punto de altivez, ya viene la caída, viene la caída. Así que tenemos que tener cuidados, hermanos, con esto, ¿sí? Que es muy importante. Dios no le agrada a esas personas altivas. Dios no a él le molesta a esas personas que se creen algo. La gloria y la honra siempre es para Dios. Nosotros sencillamente somos unos hijos, sus hijos, y su gloria siempre se la tenemos que dar a él. Siempre tenemos que reconocerlo a él. Por lo tanto, mire el ejemplo de Nabucodonosor. Ahora, entendiendo todo el contexto y este punto, ¿sí? Que es precioso de Daniel 4, del punto D, vamos a empezar a resolverlo. Yo lo coloqué así. Alabar a Dios es, perdona, doblegarnos voluntariamente ante el Rey. Es voluntariamente, no lo hacemos. Nadie está aquí por obligación. Todos los que estamos aquí es porque le amamos. Doblegarnos voluntariamente ante el Rey, reconociendo que Él gobierna sobre todos nosotros. Tenemos que reconocer a Él. Él es nuestro Rey, es nuestro Dios, nuestro Padre, y tenemos que tener ese respeto. Por lo tanto, es importante que si tenemos que nos doblegamos voluntariamente. Nadie lo hace obligado, porque Dios ama al dador alegre, ¿vale? Entonces el punto D quedaría así. Alabar a Dios es doblegarnos voluntariamente ante el Rey,
reconociendo que Él gobierna sobre todos nosotros. Vamos a mirar el otro punto, Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4 del punto E. Y la palabra del Señor dice así: ¿quién no te temerá? Pero ojo aquí con la palabra temerá, no está hablando de tenerle miedo, ¿no? Esto es simplemente es de reverencia. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí vemos en Apocalipsis 15, como ustedes saben, hay un tiempo de la gran tribulación. En la iglesia se están viviendo unos acontecimientos, sí, que es de la gran tribulación, pero aquí ya está hablando, digamos que en el cielo hay muchas personas que van a adorar y van a glorificar, van a alabar su santo nombre. Todas las naciones se van a doblar, dice la palabra de que toda rodilla se tendrá que doblar ante el Señor Jesucristo. Todas las rodillas se van a doblar ante Él, todos van a alabar su santo nombre. Por eso Él dice, ¿quién no te temerá? No está hablando de miedo, sino de reverencia, oh Señor, y glorificará tu nombre. Eso es alabar a Dios. No tener miedo, sino tener un temor de reverencia y glorificar su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es santo. Señor Jesucristo es santo. Él murió por nosotros y en la muerte no lo pudo retener porque Él era santo. Él no cometió ningún pecado. Por lo tanto, por eso es que también en Apocalipsis 9 habla de que en una ilustración de la iglesia, ¿sí? Lo están adorando los ángeles y después ahí dice que hay 24 ancianos que se quitan las coronas y las tiran hacia los pies del Señor en representación de la iglesia, postrando porque el único que es digno de alabar se llama Jesucristo. Él es el único digno. Por lo tanto, nosotros tenemos que alabar el nombre del Señor. Es importante como hijos de Dios estar alabando siempre el nombre de Él, porque verdaderamente tenemos que reconocerle a Él quien es. Él es santo, ¿vale? El punto de Apocalipsis 15:4 que diría así: alabar es temer a Dios, vuelvo y le digo, no en temor de miedo, sino de reverencia, de una manera reverente y glorificarlo porque Él es santo. Temer a Dios de una manera reverente y glorificarlo porque Él es santo. Acuérdense que ustedes también pueden añadir a estos escritos de este discipulado, de los manuales, ustedes pueden añadir algo que Dios les ponga, lo que sientan en su corazón. Libremente ustedes pueden escribir y añadirle algo que el Señor les muestre. Yo pongo esta respuesta como para que ustedes tengan una idea, pero ustedes pueden añadir o poner lo que quieran, ¿vale? Más o menos para entender. Por lo tanto, yo pongo que alabar a Dios es temer a Dios de una manera reverente y glorificarlo porque Él es santo, ¿vale? Vamos a ir ahora al punto F del Salmo 45. Dice la palabra del Señor así, leemos todos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Dice así, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. El salmista está hablando aquí. Y tus pensamientos para con nosotros. ¿Es posible contarlos ante ti? Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Mira lo precioso lo que está diciendo el salmista. Dice que tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho, ¿sí? Que Él no los puede ni siquiera contar. No es posible contar esas maravillas. Ustedes miran hacia el cielo y ven lo precioso que es, miran la naturaleza, ven los animales, ven esa perfección. Todo esto es maravilloso. Eso es alabar, reconocer que Él ha creado esto tan bonito, que el día, mira, el día está gris, dele honra y alabanza al Señor por eso. Si el día hay un sol precioso, un atardecer, mira, qué precioso cuando vemos esos atardeceres o esos amaneceres, que el cielo se pone así todo naranja, cuando se ve así todo bien precioso, qué lindo cuando tú ves y tú dices, Señor, tú eres un artista. Yo siempre me complace, a mí me gusta ver los atardeceres, me gusta ver, ¿cuánto le gustan ver los atardeceres? ¿O le gusta ver los amaneceres? Son preciosos, es lindo, es divino mirar todo esto, maravilla cuando usted ve esos preciosos paisajes, eso es parte de la creación de Dios. Entonces el salmista está reconociendo aquí, eso es alabar a Dios, reconociendo que Dios ha hecho unas cosas maravillosas.
Esto es cuando tú no entiendes esto, a veces tú vas por la calle y ves esos preciosos atardeceres y tú ya lo ves como tan obvio. No, yo soy una persona feliz cuando veo el cielo. Yo me pongo a mirar las maravillosas, los colores tan preciosos de los pajaritos, algo bonito. Todo eso lo ha hecho Dios. Y eso, él ha hecho unas cosas preciosas, algo bonito, y eso tenemos que reconocérselo. Señor, qué lindo que has hecho esto, qué precioso. Él es un artista. Dios siempre tiene un paisaje maravilloso cuando tú miras para el cielo. Tú miras para el cielo y empiezas a mirar qué paisaje es tan bonito. Mira allí ese atardecer, mira ese amanecer, mira esos paisajes, cómo se en el horizonte, cómo se esconde el sol allí en el mar. Todo eso es precioso, todo eso es maravilloso. Entonces todos tenemos que entender, dice que tus pensamientos para nosotros no es posible ni siquiera contarlos. Si yo anunciare, si el salmista dice, si me pusiera a contar tantas cosas maravillosas que tú haces y hablar de ellos, no pueden ser numerados, porque hay muchas cosas maravillosas. Así que seamos, eso es una parte también de alabar al Señor. Así que vamos a resolver este punto del Salmo 45, ¿sí? Que es el punto F y dice, alabar es contemplar todas las maravillas y grandezas de Dios y contemplar su gran amor para con nosotros. Contemplemos todo lo que Dios ha hecho, todo cuanto existe, es maravilloso. Qué bonito cuando nosotros empezamos a contemplar esas maravillas, esas cosas preciosas que Dios ha hecho. Mira, hasta el cuerpo humano. Si ustedes analizaran y pensaran, cada uno, Dios nos hizo perfectos. Es que el organismo, todo esto es perfecto. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero que Dios, si nos hizo a nosotros, nos hizo con una perfección. Él nos ama, Él nos hizo con una perfección. Todo, cualquier cosa que a nosotros hacemos, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. Dios nos ha hecho a nosotros todo y todo lo que ustedes vean, cuando ustedes empiezan a ver las cosas desde el punto de vista de que Dios ha creado, se ha tomado el tiempo y detallista para darles a uno más, a otro menos, algunos nos han quitado, mira, a mí me han quitado, a otros les han puesto más. Bueno, pues no importa, pero tenemos que ser agradecidos con Dios con todo lo que Él nos da. Seamos agradecidos con Dios para contemplar. Hay muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho y que las tenemos que contemplar porque Él las ha hecho. Él es el creador, Él es el diseñador y tenemos que darle esa honra. Alabar a Dios es poder contemplar, reconocer esas maravillas que Él ha hecho, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar ahora a estudiar el último punto, que es el Salmo 98.1, y el punto dice así. Lo leemos todo, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Entonces dice el salmista que nosotros tenemos que cantarle a Dios cánticos nuevos. Qué lindo cuando ustedes empiezan a salir desde adentro canciones hacia Dios. No importa si empieza a ser desafinado. De pronto a alguno le gusta cantar en el baño. A ese que le gusta cantar al baño empieza a cantar allí y de pronto tú crees que la voz no importa para Dios. Dios está agradecido, no importa, no importa cómo nosotros lo estamos haciendo, Dios es maravilloso, Él puede ser que tú no tengas esa voz que afine, no, yo no sirvo para esto, pero es que usted lo está haciendo de corazón, para eso es un olor fragante para el Señor. Ah, cántico nuevo, un cántico de alabanza, que Dios le diga, Señor, yo quiero hacer una canción. Y no importa lo que salga, eso es un olor fragante para Dios, que salga ahí del corazón. Así que quiero invitarlos a que cuando estén orando, cuando estén adorando, no importa, canten. No crean, ay, que es que mi voz se escucha tan feo que yo no sé. No, no, eso no importa, eso no, nadie, Dios sube como un olor fragante para el Señor. Así que en este punto del Salmo 98.1 dice, alabar es levantar un cántico de júbilo a nuestro Dios, reconociendo todas sus maravillas y su justicia para nosotros. ¿Cuánto le gustan cantarle al Señor? Palabras bonitas, que digan cosas, que salgan del corazón. Eso es bonito, eso es precioso. Dios mira nuestro corazón. Y no importa que dice, ay, no, pero si es que yo no soy para cantarte. No, Dios no está mirando eso. Cántele al Señor. No pasa nada. Tú cántale. Cántale a Él. Eso sube con un olor fragante. Él sabe que está saliendo del corazón.
¿vale? Eso él no está mirando nada de que si la voz, nada, él no está mirando eso, él está mirando tu corazón. Y si tú sacas unos cánticos nuevos de júbilo, unas canciones todas preciosas que le salen del corazón, para Dios eso es un olor fragante. Así que los animo a que levanten esos cánticos de júbilo a nuestro Dios, porque ahí es cuando nosotros reconocemos todas sus cosas maravillosas. Dale gracias a Dios por todo. Espero que hoy esta clase, a partir de ahora, nosotros podemos tener un corazón dispuesto para adorar, honrar su nombre, para alabar su santo nombre. Es importante, como hijos de Dios, reconocerlo, ¿vale? Vamos a terminar con un párrafo y el párrafo dice así. Como te has dado cuenta, Dios creó al hombre para que lo alabe. ¿Se ha visto lo que dice el manual? Dice así. Como te has dado cuenta, Dios creó al hombre para que lo alabe. Salmo 67, 5 al 7. Vamos a leerlo todo. Dice así. Te alaben los pueblos. ¿Y quién es él? Pues todos los pueblos. Dice, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vamos a leerlo todos. Leámoslo, leámoslo. Te alaben los pueblos. Oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendicirá Dios. El Dios nuestro, bendíganos Dios. Y témalo todos los términos de la tierra. Entonces el salmista está diciendo que tenemos que alabarlo. Todos los pueblos tenemos que alabar su santo nombre. Mira lo que continúa diciendo el manual, dice aquí. Isaías 43 también, vamos a leer, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces diga que este pueblo lo ha creado Dios. Dios nos ha creado a nosotros, ¿para qué? Para alabar su nombre. Para eso Dios nos ha hecho, para que nosotros alabemos el nombre del Señor. Y termina, y dice el manual, la alabanza es un arma utilizada por Dios. Ojo con esto, mira, mira lo que está diciendo aquí. La alabanza es un arma utilizada por Dios para destruir al enemigo. En la alabanza comienza la guerra espiritual. Solo si alabamos podremos vencer al enemigo. Eso es bonito, mira, cuando usted está en un momento de aflicción, ve que el enemigo o que quiere venir a atacarse, tú cántale al Señor, empieza a adorar al Señor, adorar al Señor y verá que Satanás se tiene que huir, tú tienes que darle ese lugar a Dios. Dios trabaja de esa manera. Mira lo que dice Isaías 30, 32. Y cada golpe de la gara justiciera asiente, ¿sí? Jehová sobre él. ¿Sobre qué? Sobre Satanás. Ser con panderos y con arpas y una batalla tumultuosa peleará con nosotros. El Señor está diciendo que con pandero, en la guerra, Él está diciendo en la guerra, con panderos y con arpas y en la batalla tumultuosa. Y cuando Él está diciendo, dice, de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él. Está hablando de Satanás, ¿sí? Sea con panderos y con arpas. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios no necesitan tener allí una guitarra, no necesitan tener un piano, solamente necesitan la disposición del corazón, un corazón sincero y la voz. Esa voz que Dios le ha dado, con esa debemos sacar cánticos nuevos al Señor. Y hace una pregunta el manual. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás alabando a Dios? ¿Estás alabando a Dios? Pues eso es lo que vamos a empezar a resolver ahora porque vamos a empezar a interactuar. Espero que haya sido esta palabra de bendición. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir